Damos gracias a Dios por este regalo que Él nos concede, el de poder tributarle alabanza, adoración, exaltación y gloria, y también para darle a conocer a las almas el amor y la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús. Les imploro el favor a cada uno de los amados hermanos y amigos que nos alcanzan a escuchar, que tomemos un ejemplar de las Sagradas Escrituras y tomemos ahí la carta a los Romanos, capítulo 2, verso 4. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Cristo. Tomo este pasaje a la honra de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, y para la edificación de nuestras vidas. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra: o menospreciáis la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Gloria al nombre de Cristo. Dice esta versión: ¿no ves que desprecias la riqueza de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Gloria al nombre de Cristo. Quiero ahora, en este momento, hacer un paréntesis o una cortapisa al tema que estamos llevando a cabo, viendo al Señor cara a cara. Y quiero hablar hoy acerca de los que menosprecian la bondad de Dios. Sabemos por la palabra del Señor que nuestro amado Salvador Jesucristo se despojó de su gloria. Él no escatimó el ser igual a Dios y tomó forma de siervo, se hizo humano y vino y habitó entre nosotros para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. Pero sabemos el resultado, el cual fue el menosprecio que recibió nuestro amado Salvador Jesucristo cuando vino aquí a la tierra, humanamente hablando. Y ahora que Él está entronizado allá en el cielo, sentado al lado del Padre de la Gloria, la gente le sigue menospreciando. Y la señal número uno de que la gente menosprecia a Cristo es su conducta pecaminosa. ¿Cómo están andando delante de Dios? Están siendo reprobados por Dios por su conducta, por su comportamiento, por su inmundicia, por su inmoralidad. De una o de otra manera, así la gente, porque no hay necesidad de que la gente diga menosprecio a Jesús, rechazo a Jesús, con su conducta, con su comportamiento, lo están manifestando, lo están demostrando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero una cosa sí cierta: menosprecien al Señor o no lo menosprecien, a Él ningún daño le hace. El daño no lo hacemos nosotros, los seres humanos, al menospreciar la bondad, la misericordia de Dios manifestada en Cristo Jesús.
un ejemplo de divina condescendencia, que el Señor razone con las personas y les haga preguntas como estas. La primera pregunta que el Señor le hace al ser humano en este momento, desde este recinto a través de su palabra, es: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad? ¿O menospreciáis las riquezas de su paciencia? ¿O despreciáis las riquezas de su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Es una divina condescendencia que el Señor razone de esta manera, preguntándole al ser humano, haciéndole esta clase de preguntas, al igual que lo que está en Isaías capítulo 1, verso 5. Alabado sea el nombre de Cristo. La pregunta que el Señor le hace: se lo hizo al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, a su pueblo escogido, y nos lo hace ahora a los habitantes de este lugar llamado la isla. Isaías 1:5 dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? La pregunta que el Señor le hace al ser humano en este momento es: ¿por qué o para qué queréis ser castigados? ¿Todavía os rebelaréis? ¿Siguen siendo rebeldes a la voz de Dios? Isaías 55:2. Aquí en Isaías 1:5 pregunta: ¿por qué quieren ser castigados? ¿Todavía siguen siendo rebeldes? Y en Isaías 55:2 el Señor sigue preguntando: 55:2 dice la palabra: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? El hombre invierte más en sus placeres, en sus deleites, en darse en gusto a esta carne, que en complacerse en agradar a Dios. Jeremías 3:4. No me llamarás a mí, Padre mío, guiador de mi juventud. Ezequiel 33:11. ¿Por qué moriréis,
oh casa de Israel? ¿Por qué moriréis, oh habitantes de la isla? ¿Por qué moriréis, oh habitantes de Colombia? Se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. ¿Por qué han de ser castigados y posteriormente ser lanzados al lago de fuego? Después de estar la misericordia de Dios a favor de la humanidad, la bondad, la misericordia, el amor, la longanimidad de Dios está al alcance de la humanidad. Pero ¿por qué la menosprecian? ¿Por qué la rechazan? ¿Por qué rechazan el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús? Viviendo de cualquier manera, viviendo una vida de pecado, una vida de depravación, una vida de inmundicia, una vida de iniquidad. Después de tener al alcance la manera de escapar de lo que es inevitable el juicio para los pecadores, si no se arrepienten. Es triste que el que ha visto los juicios de Dios en otros y ha escapado, saque de esta especial misericordia de que ha sido objeto una razón para añadir pecado a pecado. Tenemos el ejemplo de generaciones que han sido castigadas por Dios, tales como Nínive, tales como Sodoma y Gomorra, tales como el antediluviano, antes del pueblo ser destruido y ser cambiadas las lenguas posteriormente. Es triste saber de que las personas han tenido esos ejemplos y han hecho caso omiso a eso, y por el contrario, en vez de corresponder con una conducta diferente, se han corrompido más y más, añadiendo pecado al pecado, sabiendo que por la prostitución el pueblo de Sodoma y Gomorra fueron destruidos, por el homosexualismo, el lesbianismo y tanto pecado que habían en esas ciudades. Hoy, a pesar de tener ese conocimiento de que esas ciudades fueron destruidas por el justo juicio de Dios, muchos continúan todavía aún pecando y corrompiéndose más y más, añadiendo pecado a pecado, sabiendo que eso nos va a llevar a una condenación fija, a un castigo inevitable. Todo el mundo en la actualidad, no hay ser humano en la actualidad que no sepa que la prostitución, que el pecado, que el adulterio, la fornicación, los vicios desagradan a Dios, ahiran a Dios, y que si no se arrepienten van a recibir un justo juicio. Sin embargo, lo siguen practicando, y aún con más ahínco. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué menosprecian la misericordia de Dios? Dios ha manifestado su amor, su misericordia a la raza humana, entregando a su Hijo a un injusto
juicio, podemos llamarlo de esa manera, porque Jesús fue enjuiciado por nosotros los pecadores. Todo el castigo que nosotros merecíamos cayó sobre nuestro amado Salvador Jesucristo para librarnos posteriormente a aquellos que le hemos de recibir, librarnos de la condenación eterna. Gloria al nombre de Cristo. A Dios sea todo honor y toda gloria. ¿Por qué menospreciáis la misericordia de Dios? Alabado sea el nombre de Cristo. La benignidad de Dios el amor de Dios la misericordia de Dios ha sido manifestada a favor nuestro en tres formas. En tres formas el Señor manifestó su amor, su benignidad, su bondad, su longanimidad a nosotras las personas. En tres maneras. Es manifestada a nosotros por su bondad. Su bondad ha soportado nuestros pecados pasados. Por ese amor, por esa bondad, el Señor ha soportado nuestros pecados pasados. No tiene en cuenta lo que hemos hecho. Es tan grande la misericordia de Dios que ha tenido paciencia para con nosotros y no nos ha castigado a pesar de que hemos pecado. A pesar de que hemos hecho cosas que a Dios desagradan, que ofende la santidad de Dios. Salmos 78, 38. Pero Él, Dios misericordioso, perdonaba la maldad y no los destruía, y apartó muchas veces su ira y no despertó todo su enojo. Dios, siendo fiel a pesar de que su pueblo Israel fue infiel, sin embargo Dios soportó su infidelidad. Dios a nosotros los gentiles, a nosotros los habitantes de esta ciudad de Medellín, de Bello, los habitantes de la isla, Dios ha soportado la maldad de cada uno, no teniéndonos en cuenta su maldad por su amor, por su misericordia. Alabado sea el nombre de Cristo. En este Salmo 78, versículo 38, muestra el Señor su misericordia. Y por su misericordia apartó su ira del pueblo de Israel para no destruirlo. Dios igualmente con nosotros, por su amor, por su misericordia, por su paciencia, porque Él es paciente. Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos nos arrepintamos de nuestros pecados y procedamos al arrepentimiento. Le pidamos a Dios perdón por nuestros pecados y así ser libres de condenación. Dios, por esa misericordia, nos ha soportado,
no nos ha castigado todavía. Porque muchos hacen mérito para ser destruidos, para quitarles la vida, porque Dios es el dueño, el que da la vida y la quita. Pero Dios está esperando que los habitantes de estos lugares se arrepientan para darles salvación y vida eterna por su amor, por su misericordia. La segunda manera como Dios muestra o manifiesta su amor, su paciencia para con la humanidad es: su paciencia nos soporta al presente, en este momento. En este momento Dios nos está soportando nuestros pecados, nuestras infidelidades, nuestras inmundicias. Nos soporta por su misericordia en este momento. Salmo 103, verso 10. Alabado sea el nombre de Cristo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Él es paciente en este momento. No crea que el Señor va a proceder a castigarnos a nosotros porque pecamos. No. Él nos tolera. Él nos tiene paciencia porque Él no quiere que ninguno vaya a la condenación, sino que todos sean salvos por ese gran amor, por esa gran misericordia manifestada en Cristo Jesús. Gloria al nombre de Cristo. Su longanimidad, que es lo mismo para el futuro como para el pasado y el presente. Su longanimidad está preparada para soportar al culpable, aquel que pecó en el pasado, aquel que está pecando en este momento y aquel que pecará en el futuro. Esa longanimidad, esa bondad, esa misericordia está ahí presente, porque Él no quiere condenar a nadie. Él no quiere que nadie vaya a la condenación. Alabado sea el nombre de Cristo. Lucas capítulo 13. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Verso 7 al 9. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutilizar también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. El amor y la misericordia de Dios está presente siempre a favor del pecador, de aquel que ha pecado en el pasado, en este momento, y los que están pecando en el futuro. Les está dando tiempo, les está dando oportunidad, pero llega un momento en que el Señor se le agota la paciencia, y a aquellos que un día menospreciaron su bondad, su misericordia,
van a sufrir las consecuencias del menosprecio que tuvieron a esa misericordia, a esa benignidad. Alabado sea el nombre del Señor. La excelencia de Dios es manifestada por tres consideraciones. Gloria al nombre del Señor. La persona que la muestra es manifestada su excelencia por tres consideraciones. Primero, por la persona que la muestra. ¿Quién es la persona que muestra su amor, su misericordia, su bondad para con la humanidad? Dios. Como Él es el que la ofrece, Él es el que ofrece la misericordia a la humanidad. Se la brinda gratuitamente, le tiene paciencia. Por eso Él detiene el juicio. Gloria al nombre del Señor. Aquel que es omnisciente para ver todos los pecados y que los aborrece tanto y es poderoso para castigarlos. Sin embargo, soporta con paciencia al pecador. Dios que no soporta el pecado. En Él no hay pecado, en Él no puede haber cerca de Él pecado. Pero con paciencia soporta al pecador. Él soporta al pecador. Salmo 145, 8. Dios, por su paciencia, por su longanimidad, por su benignidad, soporta al pecador. Gloria al nombre de Cristo. Salmo 145, 8. Clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Él es paciente. Debido a su paciencia, a que Él no es rápido para actuar en contra del pecador, es que el pecador abusa de Dios, abusa de su salud, es insensato. ¿Por qué es insensatez? El menospreciar una salvación tan grande que es en Cristo Jesús, creyendo que va a vivir muchos años. Te voy a transmitir este pensamiento, amado amigo, que me alcanza a escuchar. Usted que quizás está pensando que va a vivir muchos años y que usted, cuando ya tenga determinados años, le va a pedir a Dios perdón y lo va a obtener. Te transmito esto. Usted está equivocado. Usted no sabe cuándo vas a partir de esta tierra. Y la pregunta es, ¿cómo crees que vas a partir a la eternidad? ¿Con Dios o sin Dios en su corazón? Es un peligro jugar con la misericordia de Dios. Es un peligro jugar con la paciencia de Dios. Es un peligro abusar de la misericordia de Dios. Usted no sabe qué día va a partir de esta tierra. Hoy puede ser tu último día. No desprecie ese día. Hasta hoy Dios te pudo haber traído, haberte dado la oportunidad, porque vas a partir a la eternidad. No la desaproveches, porque pasar una eternidad sin Cristo, al lado del diablo, los demonios y cuanta porquería
inmundos han de ir a la eternidad sin Cristo. Es horrible. Alabado sea el nombre del Señor. Es manifestada su excelencia a la persona que la recibe. ¿Y quién es el que recibe, el que aprovecha la misericordia de Dios? El ser humano. Es manifestada la misericordia de Dios para aquel que la recibe. Se le manifiesta. Aquel que aprovecha esa misericordia de Dios, bienaventurado será. Alabado sea el nombre del Señor. Sea bendito el nombre del Señor. Es el ser humano culpable, insignificante, bajo. Cual dijese el profeta Isaías 1:5, aquel que todo es hinchazón y podrida llaga, bajo. Provocador. La misericordia de Dios se ha manifestado aún a aquellos que provocan a Dios a ira, sabiendo, y entre ellos hay mucho pueblo llamado cristiano. Muchos pueblos llamados cristianos que tienen conocimiento vasto de la palabra del Señor, que deben de comportarse con una conducta que agrada a Dios. Sin embargo, viven desagradando a Dios, cometiendo pecados adrede, haciendo cosas que contristan al Espíritu Santo, que entristecen el corazón de Dios. Son provocadores. Y la misericordia de Dios, sin embargo, se ha manifestado a ese bajo, a ese ruin, a ese que ha provocado a Dios a ira. Alabado sea el nombre del Señor. Y se ha manifestado a los ingratos. Ingratos. ¿Cuánto pueblo de Dios que Dios les ha beneficiado tanto, que los ha bendecido tanto, y aún los no convertidos al evangelio? ¿Cuántas personas en estos lugares Dios los ha bendecido, les ha provisto alimento, techo, vestido, salud, y son ingratos? ¿No se han dado cuenta que todo proviene de Dios? Que Dios los ha bendecido. A esos ingratos Dios se ha manifestado, les ha manifestado su misericordia, el que todavía los tiene con vida, para que ellos recapaciten y se vuelvan a Dios de todo corazón. Pueblo cristiano ingrato, que tantos beneficios les ha dado Dios, que los ha rodeado, cercado de bendiciones. La misericordia de Dios está manifestada para tu vida, ingrato, rebelde, provocador, ruin. Alabado sea el nombre del Señor. Génesis 6:6. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. La misericordia de Dios se ha manifestado en abundante al ser humano culpable,
al insignificante, al ruin, al provocador, al ingrato. Porque es que a Dios no es de los que se complacen en castigar. A Dios le duele castigar al ser humano. A Él no le place, a Él no le agrada tener que castigar al ser humano. Por eso es paciente, esperando que el ser humano se vuelva a Dios de corazón, recapacite y le pida a Dios perdón por sus pecados y empiece a caminar agradándole a Él. Alabado sea el nombre del Señor, porque a Dios le duele en su corazón tener que castigar a lo que Él creó con sus propias manos. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios se manifiesta esa excelencia, esa misericordia a aquellos que tienen una conducta que recibe tal respuesta. La respuesta debe ser una respuesta de amor. Todo aquel que recibe a Cristo en su corazón, que acepta, recibe esa misericordia, le debe responder al Señor con amor. Todos los que seguimos este evangelio, no lo seguimos por miedo, por terror al infierno, a la condenación, no. Seguimos al Señor porque le amamos. A pesar de que pecamos de cuando en vez. Porque decir que no fallamos, que no pecamos, es hacer aún a Dios mentiroso. A pesar de nuestro amor, le seguimos, a pesar de nuestro pecado, seguimos a Dios porque lo amamos. Le respondemos a Él porque le amamos. A menudo Dios perdona, aunque los pecados sean muchos, graves, presuntuosos y repetidos. Aunque sean graves nuestros pecados, Dios los perdona. Por ello está Cristo como abogado. Pecamos y vamos al Padre inmediatamente a través de Cristo. Y a pesar de que esos pecados sean muchos, Dios nos los perdona. Malaquías 3:6. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Gloria al nombre de Cristo. Dice Malaquías 3:6. Porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios desde el principio mostró su amor para con la humanidad. Adán y Eva pecaron e inmediatamente el Señor les hizo una promesa que vendría el Salvador para levantarnos de esa caída. Alabado sea el nombre del Señor. Cristo Jesús fue prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los antepasados.
que en Él recibiríamos perdón, salvación y vida eterna. No dejaría a Dios caída la raza humana. Promesa a Adán. Gloria al nombre de Cristo. Todos nosotros no hemos sido consumidos. Y dejo hasta aquí esta reflexión. No hemos sido consumidos por el amor y la misericordia de Dios que ha sido manifestada a través de Cristo Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo. Quiero hablaros estas breves palabras. Se dice que los magistrados romanos, mire dónde se manifiesta el amor de Dios para la humanidad. Se dice que los magistrados romanos, cuando daban sentencia de azotes, hacían traer un puñado de varas atadas con una cuerda de muchos nudos. Los cuales tenían que ser desatados delante del juez que daría la sentencia a muerte al reo. La razón de esto es que mientras el verdugo desataba los nudos, lo que tenía que hacer como parte de la ceremonia, y no cortándolos. Ojo bien a esto. La razón de esto es que mientras el verdugo desataba los nudos, lo que tenía que hacer como parte de la ceremonia y no cortándolos, el magistrado podía ver el comportamiento y actitud del reo. El que iba a azotar al reo llevaba una vara con varios, alabado sea el nombre del Señor, con una cuerda, varias cuerdas con muchos nudos. Y estaba el reo delante del juez, el que daría la sentencia. Y lo que tenía que hacer el verdugo era ir desatando lentamente los nudos de esas cuerdas. Y el juez miraba al reo, y si le miraba en su rostro una actitud de arrepentimiento, podía ceder a no castigarle o castigarle poco. Ojo a esto. El magistrado podía ver el comportamiento y actitud del reo. Si ese actitud, ese comportamiento era de tristeza por su falta y mostraba alguna esperanza de corrección, el juez podía cambiar su sentencia o mitigar el castigo. Mire dónde estaba manifestada la misericordia de Dios, y está manifestada en la actualidad. Y de otro modo, si veía en el reo una actitud desafiante, podía castigarle más severamente. Mire cómo es que actúa la misericordia de Dios a favor del pecador. Los magistrados romanos llevaban a un hombre, a una persona que había sido
sorprendida en algún acto delictivo y tendría que ser llevado ante el juez para ser condenado, era llevado por el verdugo y el verdugo tenía que llevar una vara con unas cuerdas que llevaban unos nudos esas cuerdas. Y el reo sería llevado a la presencia del juez. Y mientras el reo era interrogado para luego dar la sentencia, el verdugo, el que le habría de azotar al reo, iba soltando lentamente los nudos de esas cuerdas. Y el juez era pendiente, su mirada puesta en el rostro del verdugo, del reo. Y si el juez veía que había una conducta diferente, cambiaba como señal de arrepentimiento, de tristeza por haber fallado, el juez de pronto tomaría la decisión de no castigarlo o castigarlo poco, mitigar el castigo. Y si no veía una actitud de arrepentimiento, lo podía castigar aún mayormente, con mayor severidad. Del mismo modo, Dios, cuán paciente es antes de castigar a los pecadores. Dios, antes de castigar a los pecadores, porque Él no se apresura a castigar a nadie sin antes darle una oportunidad al ser humano. Porque Dios es paciente. Él no llega a castigar a la brusca, a la ligera. Él es paciente. ¿Qué repugnancia muestra en castigar? A Él le repugna tener que castigar al pecador. Él odia el castigar al pecador. Por eso es paciente. Es lento para la ira. Cual dijese allá, Génesis 6:6. Por si hay alguna esperanza de recuperación, ¿cuántos nudos hace desaparecer la ira de Dios? Cada que se va soltando un nudo, el pecador va reaccionando a su favor o a su contra. ¿Cuántas vueltas en su camino de justicia? Dios no juzga bajo consejo de guerra, sino que ruega a los pecadores diciendo: ¿por qué moriréis, oh pecador? ¿Por qué moriréis? ¿Por qué tendréis que ser castigados, oh pueblo insensato, oh pueblo ingrato? Hay una prórroga, hay un lapso de tiempo para que el pecador reaccione. Se van soltando los nudos y su actitud es la que decide si es mitigado el castigo, si se le retira el castigo o se le prolonga. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor no juzga bajo consejo de guerra, sino que ruega a los pecadores diciendo: ¿por qué queréis morir, oh pecador? Eso le dijo el Señor al pueblo de Israel. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Pecar contra la ley de Dios es atrevimiento. Es ser uno muy atrevido. Y la gente está siendo muy atrevida
haciendo lo que la ley de Dios, lo que los mandamientos de Dios dice que no se haga, lo está haciendo. Eso es ser atrevido delante de Dios. Pero es más pecado contra el amor, lo cual es cobardía. Pero pecar contra el amor es cobardía. Todo aquel que peca contra el amor de Dios, porque Dios ama. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él no quiere castigarnos y sigue pecando. Se está burlando del amor de Dios. Rebelarse contra la justicia es inexcusable, pero luchar contra la misericordia de Dios es abominable. Que quede bien claro. Rebelarse contra la justicia de Dios es inexcusable. No tiene excusa todo aquel que se rebela contra la justicia de Dios. Pero luchar contra la misericordia es abominable. Todo aquel que lucha contra la misericordia de Dios, Dios lo ve como un vomitivo. Dios lo aborrece. El que puede clavar un aguijón en la mano que lo alimenta es nada menos que una víbora. Cuando un perro muerde a su amo y le muerde cuando le está alimentando, es conceptuado como rabioso y tiene que ser ejecutado a muerte inmediatamente. Todo aquel que menosprecia la mano que ha sido extendida de amor y de misericordia a favor del pecador, ese que menosprecia esa mano que ha sido extendida, es digno de eterna condenación. Que quede bien claro. El que peca sabiendo que está mal hecho delante de Dios es digno de eterna condenación. Usted sabe que lo que está practicando a Dios le desagrada, por lo tanto eres reo de eterna condenación. Arrepiéntete de tu pecado, vuelva hacia Dios, pídale perdón a Dios por su condición pecaminosa, por lo que está haciendo a conciencia adrede, y Dios te perdonará, no te juzgará, no te condenará. Que Dios te bendiga y tenga misericordia de tu vida, amado pecador, y hasta una próxima oportunidad. Padre Santo que estás en gloria,